I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí su amigo Matillejo. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante. El tercer templo de Dios o del anticristo. ¿Físico o espiritual? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Ha ordenado Dios que deba de existir un tercer templo donde ahora se encuentra la cúpula de la roca musulmana, o sea, la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa? Bueno, ¿de qué manera encaja un templo restaurado después de que Dios eliminó el templo terrenal en el año 70? Vaya pregunta. Bueno, en la crucifixión del Señor Jesús o Yeshua, el velo del lugar santísimo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Según el Nuevo Testamento, la muerte y la resurrección del Señor Jesús cumplen los sacrificios ceremoniales y las fiestas solemnes de Israel. Sí, todas realizadas por los sacerdotes levitas durante 15 siglos. Asimismo que Dios restauró su templo en los creyentes. Bueno, estos sacrificios y fiestas apuntaban a la ofrenda del Cordero de Dios por los pecados de Israel y del mundo. Adonai ya no acepta más Yom Kippur. ¿Qué más necesidad de un templo restaurado con el sacerdocio y los sacrificios? ¿No sería esto un insulto al sacrificio del Señor Jesús, el Cristo? Roma llegó y destruyó todo. El templo, la ciudad y la nación. Esto fue profetizado por el Señor Jesús y los profetas de Israel siglos atrás, incluso milenios antes. ¿Sí? Después de 1900 años de haber sido dispersados en todo el planeta, los hijos de Israel han regresado a su tierra. En las Escrituras se hace referencia al trono de Israel en Jerusalén como el del rey David. Las Escrituras declaran que Jesucristo volvería, no como un cordero para sacrificio, sino como un león de la tribu de Judá, para sentarse en el trono de David. Yo he estado leyendo y viendo tantos videos acerca de la visión profética de Ezequiel, del templo futuro y del Apocalipsis 11, en donde se declara que el templo de Dios pronto será reconstruido. Bueno, hasta se ha informado que todos los materiales para la construcción están listos y las personas en su lugar para realizar las ceremonias. Más específicamente, muchos cristianos creen que va a ser el templo descrito en la visión de Ezequiel. Uno que tiene características notablemente diferentes de los antiguos templos y uno que nunca ha existido hasta nuestros días. Yo les pregunto, ¿no son ustedes, su iglesia, su asamblea, en sustitución de lo antiguo que se eliminó para dar lugar al cumplimiento de lo real y permanentemente, según lo determinado por Adonai? ¿No dijo el Señor Jesús, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo? Mataron a Jesús y en 3 días Él se levantó de entre los muertos. Por el Espíritu del Padre profetizó que lo haría. Pero hay un cuerpo de Cristo espiritual ahora, que en el Nuevo Testamento enseña que es el santuario de Dios, compuesto por aquellos que creen en el Cristo. ¿Podemos comparar la visión de Ezequiel del templo con la realidad espiritual que los santos hoy experimentan?
aunque muchos otros esperan que se construya el templo de Ezequiel en su sitio antiguo, en donde se encuentra la mezquita de Omar, ellos también expresan lo que ven como la realidad espiritual cumplida de la visión del templo de Ezequiel. Entonces, el templo es físico, realidad espiritual, o ambos. En la descripción del templo de Ezequiel contiene varias características, y muy significativas, nuevas en comparación con el templo que construyó Salomón. Estas características no existían en el segundo templo, que reemplazó al de Salomón cuando Israel volvió de la cautividad de Babilonia, y no existían cuando el rey Herodes reformó y alteró el segundo templo siglos más tarde, justo antes de que el Cristo entrara a su ministerio. Les presentaré los significados de los cambios más importantes y voy a detallar con cuáles estaremos de acuerdo, agregando algunos pensamientos y revelación y escritura. ¿Está el Señor hablando de un tercer templo físico en la tierra? ¿O está dando el Señor una representación del templo de Dios, el cual son todos los nacidos de nuevo, corporativa e individualmente? ¿Qué tal? Si cada uno de nosotros es creado a la imagen de Jesucristo, entonces cada uno es el santuario de Dios, tal como lo es Él, con todas las características del templo de Ezequiel por dentro espiritualmente. Al mismo tiempo, nosotros colectivamente formamos el cuerpo de Cristo, la asamblea, el santuario espiritual de Dios. ¿Sí? Esas son algunas de las interesantes características del templo de Ezequiel, las cuales representan la obra terminada de la cruz. Curiosamente, faltan varios artículos del templo de Salomón. Empecemos. El muro de la separación. Donde una vez hubo una pared de separación entre el patio exterior y el interior del templo, no hay ninguna que registre Ezequiel. Los gentiles y los judíos ya no están separados. Sabemos que el plan de Dios era que los gentiles fueran traídos a su reino. Dentro de nosotros, gracias al derramamiento del sacrificio voluntario de la sangre de Jesucristo y su don de fe, no hay más división dentro del creyente entre el alma gentil y el espíritu judío. La partición se ha eliminado dentro de muchos, y los dos están reconciliados a su debido tiempo. Claro, esa reconciliación se manifestará en el mundo y muy pronto. El atrio de las mujeres. En el templo de Salomón había un atrio para los hombres en vista del altar del sacrificio y otro atrio del lado de una pared para las mujeres. En la visión de Ezequiel ya no hay pared que separa a los hombres y las mujeres. Y de nuevo, dentro del creyente, la mujer representa el alma y el hombre el espíritu. Los dos entran en armonía con la sangre de Cristo. El lavatorio. En el templo de Ezequiel no se menciona la fuente de bronce, el lavabo, como lo conocemos, el atrio interior, lo que significa que no hay necesidad de más. Los que son de Cristo son lavados y purificados por la sangre y por su palabra. Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Cuando se ha lavado por dentro, ¿qué necesidad hay de un lavado simbólico? Esto va tanto para el individuo como para el cuerpo de Cristo. El candelabro de oro. A pesar de muchos detalles incluidos en la visión del templo de Ezequiel, no hace mención de otro equipamiento muy importante en el santuario del antiguo templo, el candelabro de oro, la menorá, que representa la luz del mundo, Jesucristo.
Jesús ha venido para ser nuestro ojo sano y limpio, así que Él es el antídoto a la obscuridad. En Cristo, como sus hermanos nacidos de Dios, llegamos a ser hijos de la luz, por lo que no necesitamos ningún otro candelabro en el lugar santo, porque Cristo es nuestro candelabro de oro. La tabla de los panes de la proposición. En el primer templo, en cada día de reposo, los sacerdotes preparaban 12 hogazas de pan y las colocaban en una mesa de oro en el lugar santo. Esto significaba que Dios era el sustento de Israel, el pan del cielo y la visión del templo de Ezequiel. No hace mención de la mesa de la proposición. Ya no habrá más necesidad de una mesa de la proposición en el futuro, ¿sí? En el futuro templo del Mesías, porque Jesús mismo estará allí para guiar y alimentar a su pueblo. Ya no hay más necesidad del simbolismo o la sombra, porque el templo no es el futuro, es la realidad espiritual presente. Y Jesús está aquí, y ahora tanto pastoreando como alimentando a su pueblo, los miembros de su cuerpo, el templo. Ya no tenemos ninguna necesidad de un templo, pero sí de la iglesia, de las asambleas, como un hospital y un gimnasio espiritual. El altar, incensario de oro. Al igual que el candelabro de oro, el altar del incienso también falta en el lugar santo del templo de Ezequiel. ¿Por qué? Entendemos que el incienso ofrecido diariamente, mañana y tarde, representaba la oración. Más específicamente, el incienso representaba la oración intercesora para que los sacerdotes mediaran por los hijos de Israel. Su trabajo consistía en ofrecer sacrificios y orar por Israel, pero ellos solo representaban temporalmente al que había de venir, o sea, el Cristo, el perfecto sacerdote y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote vive siempre para interceder por nosotros, habiéndose ofrecido a sí mismo al Padre a favor nuestro de una vez y por todas. En él, los santos funcionan como sacerdotes, como los enviados de Dios para el mundo. Durante el reino mesiánico no habrá necesidad de altar de incienso en el templo, porque el Mesías mismo estará presente en Jerusalén y disponible para escuchar las peticiones de su pueblo. Jesús mismo toma el lugar del altar del incienso. Y en efecto, Jesucristo está aquí y ha establecido en los corazones de los santos por el nuevo nacimiento y la madurez en Cristo, hecha posible por el sacrificio de su muerte y resurrección de entre los muertos. El velo. Ezequiel no menciona el velo que cubre la entrada del lugar santísimo en su visión del templo. Uno puede preguntarse por qué él habla de tantos otros detalles menores que esto. ¿Sí? Al tratarse de una visión de Dios, solo podemos concluir que la exclusión de los elementos significativos tienen un mensaje importante para nosotros. Esas cosas ya no son necesarias, puesto que todo se ha cumplido. ¿Cómo es posible eso? Bueno, excepto que el templo descrito sea espiritual, su cuerpo celestial no hecho de manos, no el construido con elementos terrenales formados por el hombre. La mano del hombre no puede realizar el toque final de la obra completa de Dios. Sabemos que el velo se rasgó desde arriba hasta abajo en su crucifixión, significando el final del propósito a lo que servía. Jesús representó y cumplió el sacrificio perfecto dentro del velo, a favor nuestro. Recordemos que el velo separaba la santidad de Dios con la presencia del hombre. ¿Pero qué significaba esto? Bueno, significaba la gracia, el charis. Desafortunadamente muchos no han comprendido el real significado de la gracia, el charis. Todos te dicen, es un don, un regalo de Dios inmerecido, pero nada más, eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué profundidad tiene esto? El charis, o gracia,
es una connotación griega, no es judía, pero se menciona como tal dentro de la cultura porque este evento era muy conocido por todo el Medio Oriente y toda Europa, ya que la cultura griega se había propagado, ¿sí? Y Pablo y los demás apóstoles conocían esta gran connotación griega del Haris, en donde después de una gran batalla, ¿sí?, los soldados griegos, ¿sí?, el rey compartía, ¿sí?, su vida de la realeza con el soldado más valiente de sus ejércitos. Desde su persona hasta con ambas familias, de la real y la plebeya, compartían todo, haciéndose como una parte sola de una familia. Claro, solo por determinado tiempo, pero la gracia de Dios es eterna. Estos son los significados reales. Así que el velo, el atnosen, como se dice en griego, se rasgó y la presencia quedó descubierta para sus sacerdotes, los fieles al Señor Jesús, los nacidos de nuevo. Así que ya no necesita nunca más un sacerdote para llegar a Dios. Es por eso que Ezequiel ya no menciona el velo del templo. Con el velo desgarrado, el lugar santísimo quedó entonces abierto para todos los elegidos de Dios para entrar. Por Jesucristo y su sangre, todos los hombres en su tiempo designado, ¿sí?, tienen acceso al trono de la gracia en el lugar santísimo en el cielo. Es bíblico sugerir que el trono del Señor es equivalente al lugar santísimo y al arca del pacto. Bueno, esto es lo que profetizó Jeremías. El arca del pacto. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incenciario de oro y el arca del pacto, cubierta por todas partes alrededor de oro, ¿sí?, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, la cual había reverdecido, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Los sacerdotes también entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Ezequiel no hace mención del arca del pacto, el propiciatorio y los querubines que cubrían el propiciatorio, los cuales estaban en el lugar santísimo. El arca del pacto representaba, ¿sí?, la misma presencia de Dios. Dentro de ella estaban las dos tablas de piedra que Moisés había recibido, sobre las que fueron escritos los 10 mandamientos, ¿sí?, la vara de olivo retoñada, fructífera y viviente que Aarón una vez poseyó, y el plato de maná, todo lo cual representaba la naturaleza, la vida y el poder y la autoridad de Dios. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio que cubría el arca del pacto para expiar sus pecados y los de los hijos de Israel. Jesucristo cumplió todos estos artículos de mobiliario y sus funciones para nosotros. Es por eso que hacen falta en la visión de Ezequiel el templo. Sí, uno podría preguntarse por qué tendría que haber siquiera un templo con todos los detalles de Ezequiel, ¿sí? ¿No se cumplió el templo también? Si la asamblea de Dios, el cuerpo de Cristo, es el nuevo santuario, ¿por qué todavía necesitamos una descripción del edificio? Aunque ya no necesitamos las características importantes de los muebles, del mobiliario, ¿sí? No apunta la pregunta a su propia respuesta, digo yo, ¿sí? Si bien está el actual templo hecho en el cielo, compuesto de piedras vivas, lipsos, que significa piedras para construcción, así es como nos llamó el apóstol Pedro, son como piedras vivientes, lipsos, ahí decía, ¿sí? Bueno,
Y entonces consideren que el templo físico, o sea, llegó a ser. Dios no lo inició como el tabernáculo que le ordenó a Moisés construir en el desierto. El templo fue representado por primera vez por el rey David, quien dijo que quería construir una casa para Dios. Y esto es lo que le respondió Dios por medio del profeta Natán. ¿Se acuerdan? Dios no necesitaba de una casa construida por un hombre, o por los hombres. Los hombres necesitan una casa construida más bien por Dios, la cual el Señor le prometió a David y a su pueblo, Israel, un lugar de paz y seguridad permanente. Esto obviamente no describe ninguna de las encarnaciones físicas del templo, terminando todo en violencia para Israel, sino que habla del espiritual de la visión de Ezequiel en el libro de los hebreos, y en el libro de los Hebreos, perdón. Hubo un cumplimiento físico de esta profecía en Salomón, pero el cumplimiento completo viene solo por medio de Jesucristo, también conocido como el Hijo de David. El templo de Dios está dentro, el resultado del trabajo de la salvación a través de Cristo, un nuevo hombre que camina en el temor de Dios. Con todas estas cosas siendo así, podría entonces haber, como muchos cristianos asumen, un templo físico en el monte del templo de Jerusalén, diseñado según el nuevo templo viviente. Mi respuesta sería, ¿para qué? No habría más necesidad de sacrificios o sacerdocio. Los que conforman el nuevo templo son libres de entrar y salir por el Espíritu, lo cual cumple las palabras que el Señor habló a la mujer samaritana. ¿Qué propósito de un templo en Jerusalén para adorar? Los cristianos creen eso, y muchos teólogos y escatólogos y estudiosos de la palabra también lo creen. Pero el Señor dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad, no en un templo en Jerusalén. Lo que nos lleva a la conclusión de que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, donde quiera que estemos. En Apocalipsis 22, Juan describe que Cristo es el templo de la ciudad santa, la nueva Jerusalén de arriba. Esta Jerusalén es el hogar de los santos de Dios, los nacidos de nuevo. El Señor habita dentro. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la Jerusalén de la que Jeremías profetizó. En Jeremías 3, 16, 17, el Señor está presente y en su trono en el templo de Ezequiel, el cual afortunadamente somos nosotros los que creemos en Jesús. El altar del sacrificio. El templo venidero del Mesías indica que el altar de sacrificio situado en el atrio interior del antiguo templo se llegaba desde el sur por una rampa, mientras que la visión de Ezequiel muestra que el altar se entraba por las gradas desde el este, ¿sí? Así que ahora hay gradas, mientras que antes estaban prohibidos debido a la desnudez, lo que significaba que el Señor ha quitado nuestra desnudez. O quizás, mejor dicho, ahora estamos en un estado de desnudez como lo estuvieron Adán y Eva antes de pecar, en donde no hay vergüenza, ya no nos ocultamos del Señor atemorizados, habiendo sido justificados por su sacrificio. Caminamos en novedad de vida, ¿sí? Entendiendo y aceptando que todas las cosas están desnudas delante de Él. Hemos sido restaurados a la fidelidad santa, a la inherente honestidad, en la pureza de mente, alma y espíritu. Tengan en cuenta que es su obra y no la nuestra. Él da forma a las piedras. Cualquier obra de nuestra parte en la construcción del altar, por nuestra sabiduría y la mano de obra, no solo es inaceptable para el Señor, sino que
Cristo lo llama contaminación. Las piedras cortadas son los materiales de los altares de Caín. ¿Sí? Algo interesante. Mientras que en todos los demás casos en el Antiguo Testamento la palabra hebrea traducida como altar es mishpach, que significa altar. Pero la palabra traducida como altar en Ezequiel, sí, en este caso es Ariel, que significa león de Dios. Jesucristo vino como el cordero de sacrificio a favor de nuestros días antiguos, ¿sí? Pero en estos últimos días, Él finaliza su obra como el león de la tribu de Judá. Muchos cristianos dicen que Ezequiel habla de un templo terrenal que ha de venir, pero nosotros los judíos o los nacidos de nuevo, decimos que Él habla del templo que es ahora, el altar de Ezequiel, el altar del nuevo templo espiritual. Algunos también señalan que en el templo terrenal los sacerdotes se acercaban al altar desde el sur cuando sacrificaban el altar de sacrificio. El Señor en el lugar santísimo estaba a la izquierda de ellos. El altar de Ezequiel está configurado de tal forma que los pasos sigan el este y los sacerdotes miran hacia el oeste, al lugar santísimo o directamente hacia el Señor. Ese es el verdadero sacrificio en Cristo, en su espíritu, adorándolo en espíritu y verdad. Este es ese vencer. No debería ser difícil entender la vanidad de un templo físico. ¿Cree realmente la gente que el Señor va a estar literalmente sentado en un trono, en un lugar santísimo, fuera de la vista de los fieles que ofrecen sacrificios en un altar allá afuera? Es simplemente ridículo, ¿no? Lo viejo se acaba cuando lo permanente ha llegado y nunca es reinstalado. Nosotros ya no tratamos con sombras. No, nosotros ya no somos sombras, de hecho. Los santos ya no necesitan sombras de su venida. Y estando Yeshua, el Señor Jesús, dentro de nosotros mediante el nuevo nacimiento, ¿sí? Nuestra obra es ahora realidad. Como se propuso originalmente, somos sus recordatorios en nuestro vivir, mentes completamente agradecidas y centradas en Yeshua, en Jesús, ocupadas en Yeshua, en espíritu y verdad, por naturaleza. Esto es lo que el Señor Jesús nos prometió. Los que buscan a un Yeshua físico nunca lo han conocido. Ellos nunca han nacido de nuevo. El nuevo templo de Dios está dentro, aquí y ahora, para aquellos que son del cuerpo del Mesías. El agua de vida sanadora es la palabra de verdad, es su palabra, saliendo del nuevo corazón del hombre por el Espíritu de Dios. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque estaba la ciudad que tiene los fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Entonces, ¿qué hay del templo de los judíos que los judíos quieren construir? ¿Es el tercer templo de Dios? No es el tercer templo de Dios. El tercer templo de Dios eres tú, el nacido de nuevo, nacido del Espíritu. El templo que los judíos construirán no es el templo de Dios. Será el templo para el Mesías, el supuesto Mesías que ellos esperan, que nosotros sabemos de quién se trata, del Anticristo. Bueno, los judíos que intentan hacer en estos días, el cual sin duda es una abominación a los méritos y ministerios del Señor Jesús. Pero, ¿y qué hay del templo mencionado en Revelación, en Apocalipsis 11, 1, 2?
Veamos el versículo con connotaciones judías, aclarando que gramaticalmente y significado en el griego son correctas, excepto las connotaciones judías. Entonces me fue dada una caña semejante a un cetro, y se me dijo: levántate y evalúa y estima el santuario, y el altar, y a los que adoran en él. Como podemos ver, cetro, vara de medir, más bien es cetro, es raptos, es un cetro como parecido al de Aarón. Y naos, el santuario, se refiere a los consagrados de Dios. Literalmente eso significa naos. Y el altar, refiriéndose a la estimación de los sacrificios espirituales de los creyentes. Bueno, este pasaje profético acerca de esta medición, de esa estimación, ¿sí?, del templo, se refiere a la visión del templo de Ezequiel. El diseño de esta evaluación o estimación, ¿sí?, parece ser la preservación de la iglesia en tiempos de peligro, por su estudio y por su doctrina. Los adoradores deben de ser medidos en pureza, y si hacen la gloria de Dios y su palabra, su gobierno, en todos los actos de adoración. Veamos el siguiente versículo con connotaciones judías, aclarando que gramaticalmente y significado del griego son correctas, excepto las connotaciones. Pero el patio que está afuera del santuario, déjalo aparte y no lo tomes en cuenta, porque ha sido entregado a los paganos y ellos profanarán el pueblo consagrado 42 meses. ¿Sí? Los que están en el atrio exterior, ¿sí?, el culto de una manera falsa o con el corazón de disimulo, a eso se refiere, y se encontrarán pues entre sus propios enemigos. ¿Sí? Dios tiene su templo y altar en los nacidos de nuevo, hasta el fin del tiempo. Y Él mira estrictamente a su templo, a su pueblo, la iglesia, los nacidos de nuevo, visible y que es pisoteada y se llena con los idólatras, con los infieles y los hipócritas. Pero los escombros de la iglesia son limitados y ella se libró de todas estas angustias. Esta visión también refiere al santuario de Dios, los nacidos de nuevo, la novia sin arruga, sin ni mancha, como dice Efesios 5:27, las novias prudentes en Mateo 25:1-13. ¿Sí? Los que han vencido en Cristo han entrado a la ciudad de Dios, que se compone de todo hijo o hija de Abraham, nuestro Padre en la fe y el amigo de Dios nacidos de nuevo. De modo que por la fe los santos han llegado, por la fe ellos tratan de llegar y por fe llegarán. Andan los santos en busca de un templo físico en la Jerusalén física, donde el Señor Jesús dijo que ya no estaríamos adorando aquí en la tierra, donde hay ninguna ciudad permanente o buscamos una ciudad que desciende del cielo. Aclaración: cuando existía el templo físico se usa la palabra literal hierón, pero cuando refiere a los creyentes en Yeshua, los templos vivientes, es naos. Literal significa consagrados, santuarios. Hierón es la palabra griega que se usó para templo físico. En el hebreo es heikal, ¿sí? Ese es en el hebreo. Y les voy a dar varios ejemplos en donde cuando hablan en el templo físico usan la palabra hierón. Y no es la misma palabra para cuando se refiere el templo como creyentes, naos o naos. ¿Sí? La parte más del interior del templo, porque el templo se conforma de muchas cosas, ya las vimos, y naos es el santuario donde estaba el arca. Aclaración: el hijo de perdición no puede sentarse en un templo físico, ¿sí? Porque no es el templo de Dios, ¿sí? Porque tal como lo explicamos o lo expliqué,
Ya no puede haber templo físico de Dios. Cristo cumplió todo, nada pendiente. El inicuo que sí se sentó en el templo de Dios fue Tito en el año 70. El anticristo no podrá hacerlo porque ya no existe el templo físico de Dios, pero sí figurativamente pisotea a los creyentes, ya que el creyente es el verdadero santuario de Dios. No dudo que sí le darán la bienvenida al templo construido por los judíos en el futuro, pero ese no será el templo de Dios. El único santuario donde mora Dios es en los creyentes. Nosotros somos su tercer templo, el santuario verdadero de Dios, donde hacemos los sacrificios espirituales. Cuando oras, y reconoces tus pecados, cuando por medio del sacrificio del Señor Jesús, y tus faltas son perdonadas. Sí, día con día, cuando intercedes, cuando ruegas, cuando pides al Padre, cuando oras por los demás, cuando pides protección para no ser tentado. Esos son sacrificios espirituales agradables al Altísimo, al Eterno. Lo mismo que hacían los levitas. Eso hacemos ahora. A diferencia de lo que hacemos es totalmente espiritual. Si te diste cuenta, esta es la segunda parte del primero que trato de la secta mesiánica sometidos a la ley mosaica. Pero ¿por qué exactamente la visión de Ezequiel? Te daré la respuesta. Somos santuarios de Dios. Quiere decir que todos los utensilios, sacrificios, ofrendas y levitas del templo hemos cumplido todas las ofrendas por el medio del sacrificio del Cordero de Dios. También somos cumplidores de la ley por medio del nuevo nacimiento. De igual manera, por el sacrificio del Cordero de Dios. Como arcas de la alianza, poseemos la ley en nuestras mentes y corazones. También, de igual manera, cumplidores de todas las fiestas ceremoniales del Señor, por medio del ministerio del Señor Jesús. Él personalmente cumplió las fiestas para nosotros, como su nacimiento en tabernáculos, como su muerte en la Pascua, como su sepultura en los panes sin levadura, su resurrección en primicias, el Pentecostés, el nacimiento de su iglesia, y el Yom Kippur, el día de la expiación, su sacrificio por los pecados de la humanidad. Y esperamos ansiosamente la fiesta de las trompetas, conocida el Yom Teruah, su venida. No podríamos ser santuarios si no tenemos los requisitos, la ley, las ofrendas y las fiestas, para poder llegar y estar frente a frente y directamente al Eterno. Todo está cumplido. ¿Por qué regresar a las sombras de la ley? Si Cristo ya cumplió todo para nosotros, legalmente lo poseemos todo, para estar en presencia del Altísimo, sin velo alguno, sin animales para sacrificio, sin levitas, todo cumplido. Y abrazarse a las raíces hebreas es bueno conocer la cultura, pero abandonar la fe y regresar a la ley, esto no quiere decir que el olivo silvestre se alimente del olivo natural. Nutrirse del olivo natural es solo por medio de la fe. Gentiles que se convirtieron en iglesia fueron añadidos a la familia santa de linaje escogidos. Bienvenidos a la familia santa. Espero que te haya ayudado este video. No es una doctrina de salvación, pero sí te puedo dar tips de lo que es una mente judía. No es lo mismo ver las cosas con ojos occidentales a verlos con ojos orientales. Nosotros conocemos bien nuestra cultura y nuestras tradiciones. Estoy de acuerdo que en aquel tiempo era la idiosincrasia era distinta a la que es ahora. Sí, por eso, de hecho, hasta en el griego, muchos judíos no conocen el griego y sus connotaciones. ¿Sí? Para eso se requiere pues estudiar bien el griego, pero también en la connotación judía. Acuérdense que la connotación es dos significados, ¿sí? El significado gramatical y la otra donde una cultura se apropia de esa palabra y tiene otro significado distinto, ¿sí? Parecidos pero no iguales. De eso se trata.
Que Dios los bendiga mucho. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know.